Bueno, Lola, pues vamos ahora por cómo solucionaríamos este mal reparto del dinero. Es la última ya, ¿eh? Sí. Si solucionamos esto, lo solucionamos todo. El mal reparto del dinero, pues ahora se habla mucho de la renta básica y de la renta básica universal. La renta básica sería para los pobres. Entonces, ahora han puesto esta renta de 460 al mes, pero ¿dónde piensan que se puede vivir con 460 al mes una persona sola o con 602 personas? No sirve para casi nada, pero bueno, algo es algo. Y encima no la van a cobrar todos porque se necesita un montón de papeles, eh, apadrina, Empadronamiento. empadronamiento. No todo el mundo está empadronado, hay mucha gente que vive en casas que por lo que sea no tiene cédula de habitabilidad, como está tan cara la vivienda, no son legales por alguna razón y entonces no pueden acceder a estas ayudas. Pero bueno, quiere decir que hay sitios que no llegan nada y hay sitios que llegan 400 al mes, que eso también es nada. Incluso los 600 de Cataluña es muy poco con tal como están los alquileres. Entonces sería, esto es lo que están haciendo, renta básica para los más necesitados. Tendría que ser más alta. Pero bueno, y luego está la idea de la renta básica universal, que es darle a todo el mundo, gane lo que gane. Darle lo mismo, dicen. Yo lo mismo tengo mis dudas, porque si se necesitan 1.000 euros para vivir dignamente, pues la gente que no llega a ganar 1.000 euros que los tenga. Pero si una persona por contrato gana 5.000 al mes, pues darle 1.000 euros, igual se le puede dar solo 300. Mira, la mujer de un matrimonio con dinero, pues a lo mejor recibir 300 para ella, pues se compra algo que es un capricho suyo, o se hace un viaje que no se habría hecho, pero no necesita los 1.000. Lo digo para que no sea una suma de dinero tan enorme, dar 1.000 euros a los 45 millones de personas que hay en España, por ejemplo. Pero de todas formas, si el dinero es positivo y se hace lo que se necesita, yo creo que si el primer año se da 1.000 euros al mes a casi todo el mundo, no va a haber inflación. Porque hace tanto tiempo que el sistema chupa dinero y no lo repone, hay tan poco dinero en la base, que más bien floreceríamos. Empezaría a haber más barcitos otra vez, los que han cerrado en estos años, más tiendecitas pequeñas que se atreverían, más consumo, de acuerdo, pero un consumo sano, local. Floreceríamos. Y si un segundo año se vuelve a dar 1.000 euros a todo el mundo, pues habría que hacer cuentas, pero igual también seguiríamos floreciendo. Mucha gente ahorraría. La gente cuando puede ahorra. Tenemos una mala fama, pero en España nuestros padres han ahorrado, pobres, más que nadie en el mundo. No habría problema. A lo mejor al tercer año sí que hay un problema de inyectar a la sociedad tanto dinero. Ahí hay que empezar a pensárselo. Entonces tendría que ser ya dinero que se oxida. ¿Qué es eso de dinero que se oxida? Es una idea que ya hace tiempo que la tiene bastante gente. Yo tengo un librito por ahí escrito, que ahora no lo encuentro. Bueno, es como un cuento futurista donde a cada uno, cuando nace, le dan 3.000 euros. 1.000 son para él. Si es niño, se lo guardan los papás o el Estado, quien sea, y luego le dan un regalo cuando ya acaba de estudiar, así para que se vaya de viaje. 1.000 es para la persona, 1.000 es para el Estado, para gasto público, y 1.000 para recomponer el medio ambiente. O sea que de repente, cada vez que una persona nace, bienvenida sea. Ahí sí que viene con el pan debajo del brazo. Y una persona viejecita no es una carga, es una persona que sigue dando 3.000 euros a la sociedad.
cada mes. O sea, no es una persona que cuesta dinero, es dinero que da. Todo es como nos imaginamos las cosas y como hagamos las reglas. Entonces, ¿qué pasa? Que es una masa muy fuerte de dinero, pero es dinero que se oxida. Cada año baja la mitad. Claro, esto puedes decir favorece el consumismo, pero hay una ética de consumo y puede seguir habiéndola. Y si la economía es local, hemos dicho que hay un consumo que es sano. No todo el consumo es un consumo que no deja residuo, no es comprarse un traje cada año y tirar el otro. En todo caso, por lo menos aprovechar el otro. Yo creo que va a haber mucho recicle de cosas, porque encima las cosas se van a hacer de calidad. Porque como la gente no tiene miedo a perder el trabajo, pues si cierra una fábrica no pasa nada. O sea, quiero decir, si cierra una fábrica porque ha hecho camisetas tan buenas, que todo el mundo tiene camisetas para 10 años, pues es un orgullo. O sea, y hay fábricas que son así. Y hay ejemplos. Hay un documental que se llama The Men, que viene muchos ejemplos de este estilo. Gente que hace las cosas bien con orgullo. Y si va vendiendo menos, no hay problema. Si está cobrando 1.000 al mes, pues ya cambia de actividad. Pero bueno, con decoración para él, ¿no? 3.000 euros al mes por cada persona que existe. Bueno, eso es ciencia ficción. Mi cuento se llama Un cuento futurista, inventando sistemas económicos diferentes. Pero tampoco es imposible. O sea, si sabes cómo es el mecanismo de crear dinero, no es imposible. Saber el mecanismo nos da alas a la imaginación para inventar cosas distintas e ir tendiendo hacia ellas. La renta básica universal es la que da dinero a todo el mundo. A mí me parece que habría que dar un poco menos a los que ya ganan mucho. Pero bueno, es una opinión personal. Pero lo importante de que todo el mundo reciba dinero es que entonces la gente que trabaja y que gana no tiene la sensación de que se lo están quitando a ella para dárselo a los pobres, a los que no quieren trabajar, que ya nos vale una sociedad donde no hay trabajo para todos. Pero bueno, hay esa mentalidad. Sin embargo, si todo el mundo que gane mucho recibe un poco, se cambia el chip. Todo este chip que hemos tenido durante estos años de que el dinero es escaso, de que es un pastel limitado que hay que repartir, que para darle uno hay que quitarle al otro, este chip fuera, porque no es así. El dinero es un pastel, pero se puede hacer un pastel más grande y entonces repartir un poco a todo el mundo, un poco menos a ti que ya has comido mucho, un poco más al otro, pero repartimos a todo el mundo y entonces no hay la sensación de la gente más rica de que le quitan a ella para darle a la más pobre. Y la más pobre no tiene la sensación de que le dan una limosna quitándoselo a los que más tienen. Y eso es importante. Solo si hay suficiente masa de dinero positivo, la economía ya no tiene que crecer para no hundirse como un castillo de naipes. Y entonces, pues por ejemplo, se podría prohibir la obsolescencia programada, que es eso de hacer los productos mal hechos para que duren poco, con lo cual menos desechos y menos materias primas. Se podría los productores permitir hacer productos de esos que duran mucho tiempo, porque solo así se podría plantear un decrecimiento con fundamento. O sea, porque hoy por hoy a nivel privado nos podemos los ciudadanos plantear no consumir tanto. Pero ¿de qué sirve si todo el sistema tiene que crecer y crecer? Pues nos van a poner el 5G para crecer por ahí mientras nosotros
procuramos que nos duren más los zapatos. En realidad es un tema de cultura que yo soy optimista. Los ciudadanos lo estamos aceptando muy bien, incluso en clases altas donde pueden consumir, hay mucha gente que se plantea ya consumir menos. Pero sobre todo los que les ha tocado pagar la crisis han estado obligados a probar esto de consumir menos. Y por ejemplo en España más de la mitad de las familias no llegan a fin de mes desde el 2008. Por lo tanto, el decrecimiento a nivel de ciudadanía es una cosa que yo creo que va en aumento, poco a poco. No todo el mundo lo ve, pero va en aumento. Y se está poniendo también muy de moda, benditas sean estas modas, que llamaría de otra manera incluso, lo de consumir productos locales, fijarse que las naranjas que compras sean de aquí y no vengan de la otra parte del mundo, productos locales, productos de proximidad que se llama, kilómetro cero, pues cada vez le damos, aunque tengamos que pagar un poquito más por una camiseta hecha aquí, qué sé yo, sabemos que da trabajo a gente de aquí y poco a poco esta cultura se va poniendo. No habría esta incitación al consumo tan terrible que hay ahora por la obligación del sistema de crecer o morir. Y el decrecimiento sostenible, sin perder calidad de vida, todas estas cosas tan bonitas, podría hacerse realidad de una forma más profunda. Aunque también tenemos que saber distinguir en el tema de consumo. A lo mejor comprarse mucha ropa y tirarla luego, pues es antiecológico y anti todo. Pero irse a tomar un aperitivo el sábado y otro el domingo con los amigos a un bar, sobre todo si en vez de Coca-Cola tomas algo que se hace por aquí, pues contento el bar, contento tú, contento tus amigos, no sé, es la fiesta de la vida. Son cosas que ahora no podemos hacer porque estamos completamente faltos de dinero, pero que no está tan mal. O hacernos ir a que te hagan un masaje o un tratamiento que te va bien en un momento dado, o masajes a los viejecitos. Todo eso, pues vidita para el que da el masaje, vidita para el que lo recibe, no se gasta ninguna materia prima. Eso es un consumo interesante, ¿no? Sí, tenemos que volver a la proximidad y al acercamiento en todos los Esto sentidos, es. ¿no, Lola? Sí. Ahí estamos. Economía local, cuanto más local posible. Y esto va contra la idea de globalización económica, que curiosamente en esto el COVID, el confinamiento y todo esto ha venido bien, porque había mucha gente que antes esto no lo entendía. Pero ¿por qué no vamos a comprar naranjas a la China? Y ahora todo el mundo entiende que la economía de proximidad es muy importante. Igual porque han faltado mascarillas y todo eso. Pero un poco ha cambiado también el chip de la gente en ese tema. Tenemos que cuidar la economía de nuestras localidades, de nuestros países. Y bueno, para acabar de hablar de soluciones, tendríamos que contemplar una que es casi de cajón, diría yo. La condonación de las deudas, por lo menos las deudas públicas de los estados que se han adquirido estos años por la prohibición al Banco Central de funcionar, y quizá también la de los particulares que están pagando una vivienda a unos precios abusivos que se deben también a esta facilidad con que se ha hecho préstamos esta temporada. Es una idea que en principio parece como fuera de lugar, pero no lo es tanto. Mira, aquí hay, por ejemplo, un artículo que como quien dice la cosa o no la dice. No se ve. A ver. Hacienda tendría que condonar la deuda a las autonomías.
algo así, ¿no? No es una cosa que no pueda salir en un título de un artículo de diario. No es, cada vez se habla más de eso. Algunos países del tercer mundo, desgraciadamente a muy pocos, se les ha condonado ya la deuda. Porque, qué sé yo, es todos que los banqueros no tengan ningún riesgo, pues si prestas a un país que ya se ve que no te lo va a devolver, pues alguna vez tiene que perder el banquero también. De todas formas, tenemos que recordar que las deudas vienen de un sistema de préstamos que empezó con las trampas que hacían los primeros banqueros aquellos de Holanda, los joyeros, y que ese sistema, que es muy poco racional, es el que seguimos teniendo ahora. O sea, vienen de una práctica fraudulenta. Segundo, son imposibles de pagar, porque si todo el dinero es deuda y hay que devolverlo, ¿de dónde salen los intereses? Matemáticamente es imposible. Solo es posible si una serie de gente se arruina y si se crece sin parar. Y esto no le llamo yo sostenible. Y cuando un contrato es imposible de cumplir, en todas las leyes de contratos de todos los países se considera contrato nulo. Esto, la segunda razón. Y la tercera razón es que han llegado a unos niveles, tanto inventar dinero para prestarlo, que las deudas ya son imposibles de pagar. O sea, la deuda pública de España es 1 billón de euros. Es tan grande como toda la actividad que se hace en España en un año. Es imposible pagar eso. Hemos estado hablando del medio ambiente todo el tiempo entre líneas. Cada vez que hemos dicho que no haría falta crecer todo el tiempo, estamos defendiendo el medio ambiente. Cada vez que decimos que los gobiernos no tienen que estar ahogados por la deuda pública y sin recursos para otras cosas, pues estamos pensando en los tiempos del estado de bienestar, cuando por lo menos cada parque natural tenía una dotación de científicos fantástica que estudiaba en profundidad sus ecosistemas. Cada vez que decimos que no haría falta la obsolescencia programada, estamos hablando de menos recursos. Consumo local también es ahorro en transportes. Ahora, tal como están las cosas, los poderosos solo piensan en conseguir que se gaste más para poder hacer más préstamos. Por ejemplo, en las cumbres del medio ambiente casi no se habla de cómo ensuciar menos. Se habla sobre todo de dar dotaciones de dinero los estados a empresas que se encarguen de limpiarlo. El dinero que damos, lo damos todos. Parece que el único sitio donde queda dinero es en los menguados bolsillos de los ciudadanos. Y se da a empresas de muy dudosa ética medioambiental. Por ejemplo, se da a empresas de propietarios que son los mismos que el de Florentino Pérez o López, que el de la empresa que explotó al principio del 19 en Tarragona, yo vivo aquí, y que adolecía por completo de cualquier medida de seguridad. Entonces, se podrían reconducir mejor las cosas, se podrían hacer proyectos en función de las necesidades estudiadas localmente en cada ayuntamiento, porque podría hacerse dinero en función de las necesidades que se ven en cada caso. Por ejemplo, en nuestro clima mediterráneo, se me ocurre ahora, tenemos que reconstruir todos los márgenes de piedra porque
Si no, las lluvias se llevan la tierra hacia el mar, la poca tierra que tenemos. Entonces, es un tipo de necesidad que si ponemos manos a ello, ninguna gran empresa, ninguna gran corporación va a ganar dinero por ello y por lo tanto ni siquiera se contempla. El medio ambiente ahora es uno de los lugares para seguir creciendo junto a la mayor explotación de la gente que trabaja. Y esto dejaría ser así. Todo cambiaría y el medio ambiente lo podríamos cuidar mucho mejor. Vamos a hacer otro té porque este ya se ha acabado, porque para celebrar que ya hemos arreglado el mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si alguna de estas soluciones podemos verlas realizadas, Lola. Nos gustaría, ¿no?